El señor que voy a entrevistar ahora es un periodista conocido, reconocido en Venezuela y en otras partes. Y nos ha tocado vivir conjuntamente situaciones conflictivas. Lamentablemente él siempre ha salido perjudicado. En una primera oportunidad con el gobierno de Carlos Andrés Pérez y tuvo que salir a vivir a Miami en una temporada. Y yo me comprometí con él. En ese entonces trabajaba yo en Venevisión, tenía un programa que se llamaba Fuego Cruzado, que cuando llegara del avión directamente iba al programa. Así fue. El programa era a las 10 de la noche. Bueno, ahí estuvo este señor. Después, cuando estaba en Globovisión, pues a los ciudadanos, este señor se manda una declaración que yo le advierto, vas a tener problemas con el gobierno. Le da y le vuelve a dar. Terminó el programa e inmediatamente apareció el entonces ministro de Comunicación, Andrés Izarra, diciendo cualquier cosa. Pues este señor se tuvo que ir del país, autodetención, etcétera, etcétera. Era lógico que si yo arrancara un programa, tenía que ser mi primer invitado. Señores, me refiero a Rafael Poleo, director y editor tanto de Z como de El Nuevo País. Investigador, hoy dedicado a la historia, con la serenidad que dan el tiempo, pero nunca ha perdido ni la perspicacia política, la lengua no se le adormece y está pendiente de todo lo que ocurre. Buenas noches, Rafael, gracias por haber venido. Bueno, Rafael, primero que todo, vamos a empezar, porque tengo que aprovechar que tenemos tiempo que no hablamos. En Venezuela, ¿viene una cachucha o un revocatorio? Yo creo que va a venir un revocatorio. O una solución política que no sea ni cachucha ni revocatoria, pero que participe de esos ingredientes. Porque se le hace al gobierno cada vez más difícil eludir el revocatorio. Hay una presión mundial. Y eso sobre la base de que el origen de esa presión mundial, por supuesto, es la repugnancia que produce un régimen del tipo del régimen actual venezolano. Es un régimen bestial. No es que es socialista, ya ni que es fascista, que fue el problema, por cierto, por lo cual estalló el programa del Ciudadano en aquel momento en Caracas, resulta de lo cual yo me tuve que venir para acá, donde tengo 7 años. No, sino que la economía mundial está al borde de una depresión muy severa. Mira, de lo que puede ser una nueva gran depresión como la que vivió el mundo en los años 30. En 1929. 29, exacto. En 1929. Entonces, estamos al borde de esa gran depresión. No hay actividad económica en el mundo. Lo que hay es una actividad de papeles en Wall Street. Hay casi una relación entre el alza de la bolsa. Cuando la bolsa está bien, la situación está mal. Porque la gente lo que está es especulando con papeles, no está creando negocios, no está creando empresas, no está creando... La dimensión creativa del capitalismo está inhibida. Y entonces no hay empleo. Y eso es lo peor que puede pasar, que no haya trabajo para la gente. La gente no tiene con qué comprar, entonces la economía se empieza a deprimir. ¿Y cómo entra Venezuela en ese contexto? Venezuela entra en este contexto porque destruida como está, Venezuela la recuperación de Venezuela, la reactivación de la economía venezolana va a tener un efecto regional, un impacto regional extraordinario. El impacto que se frustró en Panamá, que se quedó, todos esperábamos desde principios de este siglo que en Panamá iba a ser un foco de reactivación económica. No ha pasado. El otro es aquí mismo donde estamos, el otro foco posible, el sur de la Florida, que se mantiene pero no puede
por lo mismo de que falta dinero en otras partes, no puede seguir creciendo el ladrillo aquí como movilizándose como se movía. La gente viene aquí a comprar casa, a comprar carro, a comprar ropa, a comprar de todo, pero eso ya se ha ido ralentando también. Venezuela. Entonces, Venezuela con esa crisis hospitalaria. Hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo. Y las reconstrucciones son uno de los grandes recursos para reactivar una economía. Fue lo que se hizo al final de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall para Europa. Bueno, y desde entonces Alemania se convirtió en lo que se convirtió. Y yo voy a hacer aquí una especulación que, como Leopoldo es testigo, siempre tiene un fundamento. Eso es correcto. Ha habido cambio político en Argentina, ha habido cambio político en Brasil, está ya en marcha un cambio político en Venezuela. Esos tres países sí serían un centro de actividad económica mundial que sería una nueva locomotora para la economía mundial. Colombia se tranca, estos diálogos llegan. Colombia está estabilizada, Porque Colombia ha sido bien manejada. Colombia tiene algo precioso, que es una oligarquía responsable, no una oligarquía absentista como la que tuvo Venezuela, de gente que extrajo dinero en Venezuela, extractiva, los grandes empresarios de Venezuela, extrajeron dinero de Venezuela y lo sacaron, descapitalizaron al país, por la falta de seguridad política, que suponía también la falta de seguridad jurídica. En fin, no se podía pensar sino en un país minero. Vamos a sacarle a la mina y nos lo llevamos. Ahora, el proceso político parece estancado, parece que el gobierno se la sabe toda, aplasta. Esto que están tratando de hacer con Henry, con nuestro amigo Ramos Alup, con Henry, la persecución continua contra Capriles, Leopoldo López preso, ahora este juego que si se queda padrino no se va, y viene el general Reverol, todo eso. Mira, ellos tienen orden, existe Cubazuela. Tú lo sugeriste al principio del programa. Eso sí. La realidad política de Centroamérica y el Caribe es la existencia de Cubazuela. El centro político está en Cuba. ¿Y cómo mantiene Raúl Castro este peso sobre Nicolás Maduro, esta autoridad sobre Nicolás Maduro? Muy sencillo. Nicolás Maduro está acorralado, pero todos ellos están acorralados porque han incurrido en delitos de lesa humanidad que ni prescriben ni tienen frontera. O sea, tienen el país como cárcel, por decirlo. Ellos tienen el país como cárcel. Ellos están confinados, como se decía en nuestros pueblos del interior de América Latina, cuando mandaban a alguien que había mandado y está, ese es el confinado, y la gente lo saludaba de lejos. Ellos están confinados en Venezuela. Entonces, por eso se pelean con esa desesperación. Y cuando ellos caigan, que van a caer por agotamiento, por lo menos por agotamiento, si no por otras razones, cuando ellos caigan, solo tienen un lugar a donde ir, Cuba. Que ¿Cuba lo va a recibir? Cuba, bueno, eso es peligroso, recibirlos lo recibe, retenerlos no sé, porque tú sabes que los Castro son expertos en vender a los amigos. Esa es la historia, eso está en la historia, los episodios se van sucediendo de amigos de Fidel Castro, a quienes Fidel Castro, cuando no los mató, los entregó. Como entregó al Che Guevara, por ejemplo, una figura de esa naturaleza, de esa dimensión. Entonces, a ellos no les queda para irse sino Cuba. Tienen enormes fortunas en todas partes. Y Castro está negociando un entendimiento político-económico con Occidente. Eso se interrumpió por las elecciones americanas, porque nadie se atreve. Yo fui el primero que lo dije. Vamos a hacer una breve pausa, porque me has tocado unos temas que no puedo dejar pasar tan rápido en los segundos que quedan para el corte. Cuba, Estados Unidos, elecciones de Estados Unidos, edad de la gerontocracia cubana, Venezuela sin petróleo, ese triángulo de la Bermuda, pero hacia abajo. ¿Qué pasa? Breve pausa, Poleo, lo dice todo.